dejándome tan solo con mi pobre papá. ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? Ha sido una tarde muy tranquila. No hemos tenido ningún caso de accidente o robo. ¡Pásala, no pasa! No, señora, no, señora, no. Debe pasar un buen rato sin ningún acontecimiento. Ahí viene el primer caso. ¡Cosa, vamos sin vergüenza! Señor, suéltame ese bebé. Si te suelto te vas a escapar, ladrón. Señor, usted se ha equivocado. ¿Oyó, sargento? ¿Oyó las mentiras que dice este vago sin vergüenza? Señora, suelta a ese niño. ¿Cómo? ¿Usted lo protege? Sí, señora, la policía protege a los niños. Si se ha cometido algún delito, deberá contármelo primero. Ahora suéltelo y siéntese. Siéntese, señora. Siéntese, he dicho. ¡Ya vi! Bueno, vamos a ver. Toma asiento, ¿sí? Nada te va a pasar. Ahora cuéntame lo que ha pasado. Bueno, sargento, yo tengo un puesto en el mercado. Vendo hilos, grecas. Sargento, por favor, yo. ¿Cómo? ¡Dice que es cara de interrumpirme! Señora, siéntese. Siéntese, por favor. He dicho que se siente. Ya, no me grite. Lo fui, lo escuché. Señorita Luciana, no te preocupes, ¿sí? Que cuando termines su historia de contar, tú podrás contar, ¿sí? Continúa, señora. Como le decía, pues, sargento, yo estaba atendiendo a dos señoras en el mercado. Le estaba vendiendo telas, hilos, cuando de pronto vi a este vago sinvergüenza robándome, sargento, robándome una vía de hilo. Qué pena, sargento, tan chiquito y ladrón. Cuando sea grande, ¿qué será? ¿Un asesino? Bien, ¿eso es todo? ¿Qué? ¿Quiere más? Señora, respeta la autoridad y siéntese. Siéntese, he dicho. Señorita Luciana, ¿robaste ese suyo de hilo? ¿Cómo, sargento? ¿Usted no confía en mi palabra? Señora, le he dicho que se siente. Creo en su palabra, pero el niño también tiene derecho a defenderse. Ahora siéntese. Siéntese, señora. No me toque que lo denuncio. Sigo. ¿Qué robaste ese suyo de hilo? Sí, sargento, yo tomé lo mío de hilo. Ajá. Qué raro. He visto a niños robar tomates, frutas, en fin, cosas para comer. Porque tienen hambre, señores. Hambre. Carita sucia. ¿Por qué tomaste ese suyo de hilo? Bueno, ¿sabes? Mi papito es muy pobre. ¡Ah! Seguro su padre le mandó a robar. Señora, le he dicho que se siente. Guarde silencio, por favor. Siéntese. Ya, sargento. ¿Me decías que tu papito es muy pobre? Sí, y bueno, yo... ¿Una carta? ¿Y esto para qué me lo das? ¿Quieres que la lea? Está bien. Romperé el sobre y leeré la carta. ¿Cómo, sargento? ¿Usted llorando? ¿Qué está pasando aquí? Señora, hay cosas que no se pueden explicar. Como esta carta. Será mejor que la lea. Ay, por favor, con cartitas a mí. A ver, ¿qué dice? Querida mamita, sé que te has ido al cielo y que nunca
volverá. No sabes cuánto te extraño. Igual que mi papá. Para el cielo no hay correo. Por eso voy a pegar esta carta a mi cometa para que te lleve un beso muy grande. Lo que no sé es de dónde voy a sacar un hilo muy largo para que pueda llegar mi cometa al cielo. Papito es muy pobre y no puede comprar el hilo. Yo soy muy niño para trabajar, pero no quiero que te quedes sin el saludo de tu hijo en el hermoso día de la madre. Adiós, mamita. Hijo, perdóname, por favor. Perdóname. ¿Sabes? Mi mamita también está en el cielo junto a la tuya. Yo también escribiré una carta con el ovillo que yo te regalo. La haremos volar muy alto hasta el cielo. Pero por favor, perdona. Te perdono. Gracias. ¡Bravo! Gracias, sargento. Qué hermosa carta y qué hermosa lección nos deja este niño. Y espero que no se vuelva a repetir.